Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a estudiar el callar de Dios hacia el mundo. Eso es como, por ejemplo, cuando las personas preguntan que por qué no se presenta Dios. Entonces vamos a aprender por qué no se presenta Dios al mundo. El callar de Dios o silencio hacia el mundo no revela indiferencia, sino que manifiesta un profundo amor, un respeto absoluto al hombre, a su capacidad de iniciativa a favor de él. Este es el sentido del ocultamiento divino. Dios se espera en silencio para remover el corazón del hombre y hacerlo volver a su amor. Vamos a ver cuáles son las causas del callar de Dios, por qué calla y sus consecuencias. Como punto número 1, el callar de Dios fue por la caída del hombre. Su consecuencia fue la separación. El callar no es prueba conclusiva de que no hay Dios. El callar de Dios es el resultado de la caída. En el principio, Dios tenía comunión con los hombres. Eso sale en Génesis capítulo 3, versículo 8, que dice la palabra. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero el pecado hizo división. El pecado entró por la desobediencia al mandato de Dios. Pecado significa transgredir la ley, o sea, no obedecer el mandato de Dios. Dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Desde el principio hemos hecho que Dios se separe de nosotros por nuestros pecados. Aquí principio quiere decir desde el comienzo de nuestra vida, cuando tenemos raciocinio, sabiendo el bien y el mal, y pecamos conscientes de lo que hacemos. El pecado es una declaración de guerra contra el soberano Rey del cielo. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, no solo estaban rechazando la autoridad de Dios sobre su vida, sino que estaban expresando su intención de ocupar el lugar de Dios. Lo que el diablo les garantizó es que si desobedecían a Dios, lograrían ser como Él. Sale en Génesis capítulo 3, versículo 5. La criatura se levantó contra el Creador en un acto de rebelión, rechazando la voluntad de su Hacedor para imponer la suya propia. Por lo tanto, el pecado es un desafío arrogante del hombre en su deseo de ser igual a Dios. Desde ese momento, todos los hombres hemos caminado por esa misma senda de Adán y Eva. En todos nosotros está arraigada esa misma rebeldía contra Dios. Para Dios el pecado no es una travesura inocente, ya que Adán y Eva sabían cuál era el mandato de Dios. Por lo tanto, el pecado es una enemistad de aborrecimiento y de desprecio contra su persona. El pecado atenta contra la justicia de Dios. Dios es justo y ama la justicia. Por lo tanto, puesto que el pecado es una transgresión de la ley o mandato de Dios, Él lo aborrece. Como resultado de la caída, la relación con Dios fue rota. La única manera de volver a tener una relación con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Sale en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice así la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También nos dice Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19, puesto si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno, solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a ver ahora la segunda causa del callar de Dios. Esta es que Dios es luz
y como consecuencia las tinieblas huyen de él, o sea, la oscuridad, que es símbolo del pecado. Dios calla o no se presenta al mundo porque Él es la luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Eso lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, que dice la palabra: este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Eso dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este pasaje describe la naturaleza de Dios. La expresión Dios es luz revela la esencia de su carácter en santidad y pureza. El hombre fue creado a la semejanza de Dios. Por eso Adán y Eva podían hablar con Dios. Eran santos, no habían tinieblas en ellos, hasta que desobedecieron a Dios y pecaron y conocieron las tinieblas. Pero Jesús nos revela que nosotros somos la luz del mundo. Eso nos dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14. Cuando vivimos escudriñando las Escrituras, la palabra nos limpia de pecado. Entonces irradiamos luz. La misma luz que Jesús es ahí en donde podemos acercarnos al Padre, que es luz. Por lo tanto, al vivir las palabras nos ilumina, volviéndonos luz a nosotros también. Y esta palabra nos une con Dios. El tercer callar de Dios hacia el mundo es por su amor eterno que le tiene al hombre. Como consecuencia, sacrificó a su Hijo para salvar al hombre. El tercer callar de Dios hacia el mundo es un acto de justicia y misericordia, como sale en Isaías capítulo 30, versículo 18, que dice así la palabra: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Jehová, o sea Dios, calla con el mundo porque Él espera en su paciencia que el hombre lo busque, reconozca que solo con Dios puede salir de su triste situación, como sale en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nos dice la palabra: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Luego sale en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios calla, porque Él espera en su paciencia, igual como en el tiempo del Antiguo Testamento, en los días de Noé, que sale en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, que dice así la palabra: lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El Señor siempre tiene paciencia de su pueblo y Él espera que su pueblo lo busque, reconozca que necesita de Dios, reconozca sus pecados y busque de Dios. Él tiene paciencia, igual como en los tiempos de Noé, que miraban a Noé como loco. La gente se burlaba de Noé, pero solo 8 personas, que era la familia de Noé, fueron salvos. De ahí nadie más. Así es el Señor en este momento. Está esperando en su paciencia eso, que el hombre reconozca que está pecando y que busque de Dios para ser limpiado de sus pecados. Y la gente nos mira como locos y nos dice que somos locos, pero a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es predicar la palabra para que ellos sean salvos. Por lo tanto, el callar de Dios y el de Jesús trae salvación, porque antes Caifás, Jesús callaba, pero aquel silencio salvó al mundo. Sale en Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Allí habla de nuestro Señor Jesucristo. Ese silencio de nuestro Señor Jesucristo trajo la salvación a todos nosotros. Si Él no hubiera callado, no hubiéramos sido salvos, estuviéramos perdidos en nuestros pecados. Así es Jehová en su paciencia, Él está callado, no se presenta.
porque su callar nos da salvación. Por ese motivo el Señor no se presenta a la humanidad. Pero un día Dios se le acabará su paciencia, en donde Él no va a callar. Sale en el Salmo 50, versículo 3, que dice así la palabra: vendrá Dios y no callará, fuego consumirá delante de Él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. La palabra tempestad que utiliza la Biblia es la palabra hebrea Sa'ar, que significa temblar, temer, horrorizar, arrastrar. Quiere decir que cuando Dios no calle, o sea, se presente al mundo, fuego consumirá como una tempestad a la maldad del hombre. Será tan grande la tempestad que arrastrará cosas que nadie aguantará su poder. Es entonces cuando las personas sentirán terror, se horrorizarán y temblarán, pero ya será demasiado tarde. Por eso la palabra nos exhorta, amigo y hermano, que busquemos de Dios hoy. Eso sale en Isaías capítulo 55, versículo 6. Porque cuando Él se presente será para limpiar la maldad de la tierra, o sea, las tinieblas, porque Él es luz. Pasará como cuando en Noé, que las personas, ya habíamos dicho esto, que las personas los miraban como locos a Noé, ¿verdad? Ahora sí nos miran a nosotros, predicamos la palabra, la predican en las calles, en los buses, en los hospitales, aún en las cárceles, y la gente nos llama locos, nos llama fanáticos, pero a nosotros no nos importa, porque lo más importante es la salvación del pecado de las almas. Por eso se sigue haciendo con amor, se sigue predicando la palabra en todos lados, en todo el mundo, para que las personas sean salvas. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Sale en Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero no solo la muerte física, sino ahí habla de la muerte eterna. El callar aquí de Dios es que no se presenta al mundo por amor a la humanidad, porque en su misericordia Él espera que el hombre sea humilde y lo busque y que reconozca que no puede vivir sin Él. Pero Dios no calla totalmente, porque Él habla todos los días a través de sus obreros que predican su palabra para que las personas escuchen y busquen de Él para ser salvos de su pecado. Nosotros somos esos obreros que Dios nos ha mandado para predicar el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Eso nos dejó dicho Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, que dice así la palabra: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso sale en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Es un mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante predicar las buenas nuevas de salvación. Como conclusión, muchas personas dicen: ¿por qué Dios no se presenta? Pero si se presentara como su santidad irradia luz, acabaría con las tinieblas o pecados. Así como cuando encendemos una lámpara o una luz, a esa velocidad de la luz se desvanecen las oscuridades o tinieblas. Por eso Dios en su amor y misericordia no se aparece. La única manera de llegar a Él es seguir los pasos de Jesús, obedeciendo la palabra. Nosotros tenemos que irradiar la luz de Jesucristo. Por ejemplo, es como el sol, que es una estrella, y nosotros somos la luna. La luna es un satélite o asteroide que refleja la luz del sol. Así nosotros, si seguimos los pasos de Jesús, que es obedecer la palabra de Dios, hacer su voluntad, es donde reflejamos la luz de Jesucristo. Por eso Jesús es el medio para llegar al Padre. Por eso vino Jesús a la tierra, para unirnos con el Padre. El hombre por sí solo no podía de ninguna manera irradiar luz. Tenía que venir la luz para iluminarlo y sacarlo de las tinieblas de su pecado. Por eso cuando resucitemos, será con un cuerpo eterno que podrá soportar esa luz de santidad de Dios. Nuestro cuerpo será incorruptible, es decir, nunca morirá, nunca sufrirá enfermedades,
porque no vivirá ya el pecado en ese cuerpo santo, glorificado, que nos dará nuestro Padre Celestial. Eso sale en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 53 al 54, que dice la palabra: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, no andemos diciendo que por qué no se presenta a Dios. Si lo hiciera, lo va a desintegrar por sus pecados, con su luz de santidad. Por eso es mejor buscar de Dios, haga la voluntad de Dios, obedezca, estudie la Biblia, haga oración, visite una iglesia donde se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que reciba la luz de Cristo y reciba ese cuerpo eterno glorificado, para que así pueda mirar a Dios. Si usted se pregunta, si usted se dice Dios no existe, porque no lo puede ver, pero ya vemos que su santidad es tan fuerte, su luz, que nos desintegraría por las tinieblas del pecado, ¿verdad? Por eso es necesario buscar de Cristo, obedecer la palabra, hacer la voluntad de Dios, para la resurrección, para el día de la resurrección, resucitemos con un cuerpo eterno glorificado, en el cual vamos a poder ver a Dios. Si usted dice que Dios no existe y quiere verlo, es porque está interesado, porque sabe que hay un Dios, ¿verdad? Está interesado en conocerlo, pero la única manera de conocerlo es buscar de Cristo, hacer todo lo que Jesucristo hizo, seguir sus pasos, obedecer la palabra, hacer la voluntad de Dios. Para el día que resucitemos, vamos a recibir un cuerpo glorificado, capaz de resistir la santidad de Dios, la luz de Dios. Entonces, cuando venga Dios, que es luz, no va a desintegrar ese cuerpo, porque también ese cuerpo es luz. Pero si usted sigue en sus pecados, en sus tinieblas, y no busca de Dios, jamás va a conocer al Padre, jamás lo va a conocer al Hijo. Y no va a recibir ese cuerpo, porque somos eternos. O recibimos el cuerpo de eternidad con un Señor, o recibimos la otra paga, que la paga del pecado es muerte espiritual. Espero me hayan entendido lo que les quise explicar. Dios bendiga a su familia, bendiga a sus niños, a sus ancianos. Ángeles acampen alrededor de ustedes, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuiden a sus madres, valoren a sus madres, cuídenlas ahorita que están vivas, regálenles flores, denle lo que ella más quiere. Si ya está ancianita, denle lo que ella les pide, cúmplanle lo que ellos desean, porque un día usted también va a llegar a ser anciano, y lo que sembró, eso va a cosechar. Sus hijos también lo van a cuidar con ese amor que usted cuida a su madre anciana, así lo van a cuidar a usted también. Se valore, cuide a su madre, para que cuando se vaya al cielo no esté arrepentido con remordimiento, que no hizo nada por su madre cuando estuvo viva. Por hoy que tiene que valorar a su madre, cuidar y guardarla. Dios los guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén.